Bueno, Juan, placer visitarte. Vamos a estar hablando de una historia realmente que tiene muchos años aquí en Correa, casi uno de los primeros grupos musicales que tuvimos, como fue el Cuarteto Colombiano. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, todo bien. Buenas Bueno. tardes, Luis. Buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, ¿qué los lleva ya por el año 1962 a formar un grupo de música? Bueno, sí, por ahí más o menos, yo en el 63 casi empezamos, porque estaba haciendo servicio militar. Bueno, el Tití sabía acordeón y empezamos, queríamos hacer algo, ¿viste? Sí. Característica había muchas, asunto de cuerda también, y dice, y había aparecido el Cuarteto Imperial. ¿Y si hacemos eso? Bueno, y ya empezamos a buscar uno, otro, y bueno. ¿Y quién lo integraba en el grupo? El grupo era el Tití Spinelli, el Cacho García, el Patito Moriconi, el Luis, Ibarra y yo. ¿Quién era el cantor del grupo? Bueno, el cantor fui yo. Tenía que haber uno que cantara y nadie quería cantar porque cantar así en colombiano, ¿viste? Queríamos hacerla igual. Y el acento colombiano no es fácil, ¿viste? Bueno, aparte creo que allá por ese año 63 que me estabas diciendo, fue uno de los primeros grupos que hacían esa música en Correa. Y sí, acá en Correa el único que yo me acuerdo es Ignacio Monti, que estaba acá, el que le enseñó al Tití, y después siempre íbamos a preguntarle a él, ¿viste? Y los orientó, y sí, sigan así, sigan acá, ¿viste? Y bueno, empezamos con comprar las partituras, pero no eran igual. Y comprábamos el disco. Y con el disco, con el Tití, él sacaba la letra, y yo copiaba la letra y él hacía la música, de oído, ¿viste? Porque la partitura no era igual. Y bueno, y una vez los decidimos, venía el Servando Bayo, el Cuarteto Imperial. Y bueno, con el Cacho García, el Tití y yo fuimos. Y tuvimos el orgullo de hablar con él y Toro Álvarez, che. Eran él y Toro Álvarez, Antonio Muñoz Álvarez, el negro, el cantor, después los dos hermanos Acosta. Y después atrás tenían uno con la timbaleta. ¿y qué instrumento tocaban cada uno en el grupo? Bueno, el Tití, el acordeón, el Cacho García, la guitarra eléctrica, el Patito Moriconi, la timbaleta, y el Chinito Ibarra, la tumbadora, y yo la guacharaca. La guacharaca, ¿qué es eso? La guacharaca es una caña hecha así tipo estría, ¿viste? Con palito lo tocaban, pero el palito sonaba feo. Y yo agarré y le hice como un cepillito, ¿viste? Para que haga el ruido ese más lindo, más fino. Y bueno, y después el último las hacía yo. Había un camionero que me traía unas cañas mambuco, le llamaban, y las cortaba y con el torno le hacía las canaletas. Juan, y a ver, ¿y actuaban dónde? ¿En qué lugares se presentaban? ¿Los bailes donde iban? Bueno, empezamos en casamiento. Creo, mira, si no me equivoco, el primer baile que agarramos era la comuna nos dio donde está el banco. Antes, viste, estaba... ahí estaba el bar de Ramos. No, en la esquina donde está el banco. Mario Soné. Ah, Mario Soné. Sí, y bueno, y ahí tocamos la primera vez que los presentamos, que nos animamos, y el que nos presentaba era Lauchín Ibarra, el Lauchín Zamponi, el primero que nos presentó. Sí. Con presentador y todo. Sí, y después vino Weisen, y el que más fue, el último, todo siempre, Pedro Bonella. Ajá. Y donde todas las partes que íbamos, ¿viste? ¿Y qué tal la gente? ¿Los aclamaba, los aplaudía? Sí, la cumbia, mirá, era una cosa de loco. Con decirte que iban los Clever, todo eso ¿viste? Todo asunto de... Sí. Todo rock. Sí. Bueno, no querían tocar primero. Nosotros no importa, nosotros vamos a tocar primero. Porque en aquel tiempo obligaban a una típica. Y siempre nos encontramos con Pandol, o con Ignacio Monti, porque a esas la obligaban, había que haber. Después uno así de rock, y después, por ejemplo, característica o hace cuarteto como nosotros. Andrés Pandol con la conocida típica Andy. La típica Andy, que estaba Mengarelli, estaba Pancho Di Bono, y después vos una vez me contaste que estaba tu papá. Sí, claro.
Bueno, yo en ese momento no lo conocí, y el cantor era Delqui Domínguez, de Astro, fue un cantorazo. Juan, ¿y hasta qué año estuvieron más o menos? Bueno, bien yo no me acuerdo, ¿viste? Yo dejé porque me casaba, ¿viste? Yo me casé en el 74, pero pienso que dejé un poco antes. Bien, exacto, nunca yo tomé los tiempos, ¿viste? Pero dejé porque ya prácticamente me había cansado, era mucho andar, lo llevaba el Chichito Spinelli, al último, todos lados lo llevaba él. Y bueno, me acuerdo el último que hice fue en Barranca, ahí no quise saber más nada. Y de los lugares, por ejemplo, que se presentaban, ¿cuál era el lugar más importante que por ahí se presentaban, actuaban, tocaban? Y los clubes, por ejemplo, los clubes llamados, por ejemplo, más o menos grandes, el Kemi, Argentino de las Parejas, en Cañada de Gómez, casi todos los clubes de Cañada, de los de barrio, todo, hasta doblete hacíamos para carnaval, ¿viste? Sí. Los que estaban más cerca, a veces una vez tocamos Arrocito, San Martín y en Las Rosas, que no queríamos agarrarlo, no, dice usted venga, porque en Las Rosas fuimos muchas veces, usted vengan, dice que acá hasta las 6 de la mañana lo esperamos. Sí, mira vos. Así que salían de gira prácticamente. De gira, sí. Y me acuerdo en aquel tiempo Radio San Genaro, estaban, ¿qué? Te ponían micrófono, ese día vos sabés que había micrófonos por todos lados, no sabíamos dónde meterlo. Esa es la primera vez que estuvimos con Roberto Rimoldi Fraga, ahí en el Kemi, había como 8.000 personas, qué sé yo. Yo le digo, Chichito, y lo escuchaba en la camioneta, ¿viste? Sí. Había sintonizado Radio San Genaro y los escuchaba. El Chinito se hizo novio de la chica, ¿viste? Y dejó. Y ahí entró Juan Montiel, el Barba. Y estuvo también Gibo, a veces Patito no podía ir y venía Gibo. Gibo Fernández. Sí, Gibo Fernández. Estuvo Cacho dejó también, vino Cacho Bragalenti. Pero después viste lo que pasó con el Cacho Bragalenti, Carrera hasta el último, con Carrera. Y es el que más me ayudó, después cantaba él también. Lo que sí que tenía un disco y lo presté, no lo pude encontrar, un long play que habíamos hecho. ¿Habían grabado? Sí, habíamos grabado, cantada por mí y el Patito Moriconi. ¿Dónde lo habían grabado, Juan? En la casa de Bonella, ahí en el frente, viste, de Catulia, ahí la casa grande, bueno, ahí lo grabamos ahí. Bueno, Juan, esa es la historia entonces del cuarteto colombiano y que por tantos años te tuve a vos y al resto de los muchachos, ¿no? Llevando la música por todos lados. Estuvimos a punto de comprar un colectivo, ahí de Bustinza era el colectivo, estábamos todos listos. Bueno, Juan, gracias. Bueno, gracias a vos, Luis.